En este video les voy a mostrar cómo fue el proceso para hacer Carancho y Tortuga. La inspiración inicial vino de ver la peli The Wild Robot. No solo es una peli muy linda y emotiva, sino que también está llena de animales y hizo que me dieran ganas de animar algún animal. Y particularmente quería que fuera algún ave, y ahí empecé a investigar qué aves estaban en este territorio y encontré al carancho, que me pareció que tenía muy lindos colores en sus plumas y en su pico, así que me pareció que iba a ser divertido recrearlo en 3D. Primero empecé haciendo algunos bocetos en base a fotos de referencia para tener una idea de cómo eran sus formas, y luego empecé a hacer algunos diseños un poco más estilizados para intentar definir el personaje. Para inspirarme empecé a buscar muchas referencias, entre ellas de películas como Río y Balto, y además muchas fotos de caranchos. Luego empecé a dibujar poses que me parecían divertidas o interesantes para animar. Y ahí se me ocurrió que quería que en la animación interactuara con otro personaje, pero que no terminara comiéndoselo como hacen los caranchos en la vida real. Así que ahí surgió la idea de que fuera una tortuga, por tener el caparazón duro, y que de repente saliera y lo asustara, que es una idea simple pero realizable de animar en poco tiempo. Para el modelado empecé con Clay Pencil, porque como nunca había hecho un rig de un ave, quería intentar evitar esa etapa, pero no me funcionó tanto porque era muy complejo dar una forma específica como la que había diseñado. Así que empecé a modelar probando diferentes diseños, tratando de tener una topología simple y haciendo pruebas de rig a medida que iba avanzando, porque las alas me preocupaban bastante, porque no sabía aún cómo hacer que se plieguen. Primero probé que en las alas tuviera todas plumas, después solo plumas separadas en los dedos, y también probé que sea toda el ala sólida, pero en última instancia me quedé con todas las plumas separadas. El rig me costó bastante, usé Rigify, y para resolverlo en última instancia lo que hice fue combinar la cara de la base de lobo con el cuerpo de la base de ave, y le agregué más plumas a las que ya venían y las subdividí para que tengan más flexibilidad. Lo más laborioso de toda esta parte fue definir la posición de los huesos para las articulaciones del ala, porque según dónde quedaban, el ala se plegaba de forma distinta, así que los ubiqué en esas posiciones y llegué a un buen resultado después de mucha prueba y error. Esta es una de las partes que capaz más me interesa mostrar de todo el proceso, porque realmente no encontré ningún tutorial que dijera específicamente cómo resolver esta cuestión de las alas, sobre todo en Blender. Así que me pareció importante compartir esto y mostrar dónde posicioné los huesos en las diferentes partes de las alas, por si a alguien más le servía ver esto. Definitivamente lo que más me costó este proyecto fue el pliegue de las alas, que tuve que posarlas a mano, pluma por pluma, asegurándome de que se vea de forma orgánica. Una vez que tuve la pose que me funcionaba, usando las acciones, la guardé y la reutilicé en la escena animada. Primero hice un previs para tratar de ir poniendo en el entorno 3D al personaje y la cámara. Mucha gente le dice a esta etapa layout. Yo prefiero decirle previs, porque en previs todavía no está definido del todo los personajes, ni la disposición del escenario, ni nada. Todo está sujeto a los posibles ajustes que haya que hacer en esta parte. El layout para mí es más adelante, cuando ya tenés los personajes y el entorno definido y solo hay que ubicarlos donde corresponde y posicionar la cámara. Así que fui haciendo algunas poses clave y probando diferentes configuraciones de escenarios. Una vez que eso más o menos funcionaba y me convencía cómo se veía todo en 3D, pasé a la tortuga. Primero la modelé con las patas hacia los costados, pero más adelante la tuve que cambiar porque no funcionaba tan bien el rig. Ahí empecé a juntar referencias. Por un lado del comportamiento del ave, que por suerte pude filmar de caranchos en la reserva ecológica, y también usé un video que había filmado hace un tiempo en Bariloche. Por otro lado filmé la referencia de la actuación, para eso me filmé a mí mismo, y con esas referencias pude darle una forma mucho más definida a la animación. Usar referencias siempre es un paso clave para que las animaciones se vean convincentes. Después de eso continué con el modelado de la tortuga, empezando por el caparazón, que lo modelé plano primero y le di la forma con el Soft Selection. Para el rig de la tortuga también usé una base de logo de Rigify y con Shape Keys hice que se meta adentro del caparazón. Pero a los Shape Keys tuve que agregarle drivers y asignárselos al movimiento de algunos controladores para que esos Shape Keys pudieran accionarse al linkear el rig en otra escena. Con el rig de la tortuga actualizado pude incluirlo en la animación y seguir exagerando la animación del carancho, usando de referencia una pose del momento en el que Sully asusta a los policías en Monsters University.
Para el carancho probé de hacerle plumas de diferentes maneras, con partículas solas, con partículas instanciando geometría, con el pelo de Geometry Notes, pero finalmente terminé quedándome con el sistema de partículas de Blender, usándolo como pelo. Respecto a las texturas, tanto para el carancho como para la tortuga, usé el add-on gratuito UkuPaint, que permite pintar por capas e hizo que todo sea mucho más fácil. El escenario fue pasando por diferentes versiones. Primero era en la orilla de algún lago y había agua, pero para simplificarlo y que sea más realizable hice que solo fuera en la tierra directamente. Y para emular un poco las fotografías que se le suelen sacar a los animales desde grandes distancias, hice que la cámara tuviera una gran profundidad de campo y que el fondo quede desenfocado. Para la animación en sí fui basándome bastante en las referencias y puliendo los detalles para que se pueda ver bien fluido cada movimiento. Y acá pueden ver la comparación entre cómo empezaban las escenas animadas y cómo terminaron quedando una vez que les hice el pulido. Para la etapa de pulido trato de enfocarme en pequeños tramos de animación a la vez, revisando cada movimiento que hace el personaje, partiendo del torso, luego las piernas, o en este caso patas, después la cabeza y por último las extremidades. Reviso cada detalle de contacto y trato de agregar la mayor cantidad de movimientos sutiles para que los personajes se sientan con vida. Es una etapa que lleva tiempo, pero a la vez da mucha satisfacción, porque quiere decir que el proyecto ya está por completarse. Para la iluminación usé un HDRI y 2 soles, para darle ese borde de doble color en las sombras. La composición fue bastante simple, más que nada ajusté los colores para que queden en un tono que me pareciera que funcionara con la historia. Para hacer el audio usé algunos sonidos de librería y para los sonidos del carancho usé grabaciones que yo mismo hice en la reserva ecológica estando cerca de algunos caranchos. Para la música en el teclado usé un instrumento que se llama bassoon, que me pareció que le daba un tono más divertido en lugar de usar cuerdas que hacía que todo se sintiera mucho más dramático. Para las placas del inicio y del final usé de referencia principalmente las placas de títulos de los viejos Looney Tunes. No quería que fueran en el estilo visual de la animación, quería que fueran más simples. Así que ese fue el proceso para hacer Carancho y Tortuga. Apretando el video que está en pantalla pueden ver cómo quedó terminado y espero que les haya gustado. Hasta la próxima.